semana continuamos dándole seguimiento al caso Ayotzinapa y te contaremos lo acontecido en las marchas del pasado 20 de noviembre. Te informaremos sobre los aguinaldos que recibirán los funcionarios públicos, platicaremos sobre el mensaje que envió Angélica Rivera a través de un video en YouTube y te contaremos las declaraciones que dio Carlos Navarrete, dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Este 20 de noviembre, la indignación nacional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas llegó a un punto histórico y ante la convocatoria de la Acción Global por Ayotzinapa, ríos de gente respondieron al llamado y se desbordaron por las calles de México y el mundo. Al finalizar el mitin pacífico, cientos de encapuchados arrojaron botellas, monedas, cohetones y pequeñas bombas molotov a 70 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban las entradas de Palacio Nacional, un patrón que ya se ha vuelto común al finalizar las protestas. De algún lugar salen manifestantes extremistas que casualmente se les ve llegar en vehículos oficiales o finalmente son protegidos por las fuerzas policíacas. Es decir, avientan la piedra y esconden la mano. Respecto al tema de las movilizaciones a lo largo del país, justo unos días antes el presidente Peña declaró que estas son acciones desestabilizadoras al decir que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar con el proyecto de nación que hemos venido impulsando. ¿No está claro el objetivo? Te los explicamos. Encuéntralos. Rompe el pacto de impunidad e indiferencia ante el dolor y el reclamo popular. Hagan su trabajo y admitan que los desestabilizadores no están en las calles, sino en el gobierno. ¿Te imaginas recibir un aguinaldo de casi 600,000 pesos como el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de México? Así es, 586,449 pesos es uno de los conceptos por aguinaldo que se aprobó la élite mexicana en una realidad nacional contraria. Y este monto será recibido por Juan Silva Mesa, quien curiosamente votó en contra de la consulta nacional para el aumento del salario mínimo. Pero no es el único con sueldazo ni con aguinaldo despampanante de cifra de 6 dígitos. El presidente de la República recibirá 425,000 pesos, el presidente de la CNDH 404,000, el presidente del INE 454,000 y la presidenta del IFAI 399,000 pesos. Y por supuesto fueron los diputados y senadores quienes recibirán 140,000 y 234,000 respectivamente, los que primero aseguraron sus ingresos y moches aprobando para el siguiente año el proyecto más caro de la historia. En contraste, la agencia calificadora Moody's volvió a disminuir la expectativa de crecimiento del 2.3 a 2%, calificando a la economía mexicana como decepcionante. ¿Quiénes son los desestabilizadores ahora? Como salvadora y señora de la casa, Angélica Rivera nos hizo el favor de explicarnos de dónde salió el dinero para comprar su casa en Las Lomas. En una de las peores actuaciones que le hemos visto, decidió subir un video a YouTube fracasando rotundamente en dos aspectos. Primero, convencer a la población con su declaración y segundo, creer que puede ser competencia en contenidos para audiencias más exigentes. Como un verdadero melodrama en punto de las 10 de la noche y en horario estelar, Televisa ahora sí informó sobre el tema y reprodujo el video de 7 minutos donde Angélica Rivera explica que la Casa Blanca es resultado de su trabajo como actriz por 25 años y que no tiene nada que ver con ningún manejo ilícito. Durante el discurso, a la gaviota se le nota molesta y habla sobre defender el honor de su familia, pero penosamente logra exactamente lo contrario. Un verdadero guión el que escogió, o le escogieron, para explicar esta grave situación. El fondo del problema no es el costo ni el dinero, sino que se reduce el grave conflicto de intereses en el que se incurre al realizar una transacción entre la entonces novia y posterior esposa del entonces gobernador del Estado de México con el consorcio contratista dueño del inmueble y proveedor de servicios del Estado de México. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, aseguró que su partido no es de asesinos, ni encubridores, ni el culpable de todo lo que sucede en el país, a pesar que, de acuerdo a encuestas citadas por Sin embargo, el Sol Azteca tiene la peor imagen seguido de Andrés Manuel López Obrador. Y Navarrete, para tratar de explicar los vínculos entre el PRD y la candidatura de Abarca, comentó: "Antes había un sistema solar. Había un sol único que brillaba. Ese sol premiaba y castigaba, convocaba a unos y separaba a otros. Hay quienes quieren que regresemos al sistema solar. No hemos avanzado 25 años para volver al pasado". Vaya analogía cósmica y estelar se sacó para tratar de ocultar lo que el mismo Cuauhtémoc Cárdenas ya aceptó. Navarrete quiso tapar con un solo dedo el sol azteca decadente, pero no lo logró.
La pregunta que más me gusta de esta semana es de Miguel Ángel Torres, quien dice: ¿cuál sería la mejor manera como ciudadano mexicano de ejercer presión sobre el gobierno federal? Bueno, Miguel Ángel, creo que la mejor manera son las manifestaciones en las calles, ya que evidencian un descontento social y aparte invitan a más personas a sumarse a la causa. Aparte, las redes sociales, bueno, en este momento nos están ayudando en la organización y en el impulso de este descontento. Creo que los movimientos armados, el dejar de pagar impuestos e incluso los paros laborales sí generan un impacto, pero también traen consecuencias a la larga adversas para los ciudadanos. Muchas gracias por ver el video esta semana, espero que te haya gustado y te invito una vez más a que te unas a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, que te suscribas al canal y a la página mientrastantoenmexico.mx, ya que como te lo hemos dicho varias veces, no solamente hacemos videos, sino que generamos más material como infografías, columnas de opinión y también tenemos una sección que se llama Mientras tanto en tu entidad, donde tú puedes mandarnos la información de lo que acontece cerca de ti y nosotros la publicamos. Muchísimas gracias por tus comentarios, nos da muchísimo gusto leerte y saber qué opinas y nos vemos el siguiente lunes con más información.